En esta línea de tiempo hablaremos sobre el ADN y esta se remonta en 1866 con las leyes de Mendel. Gregor Mendel es conocido como el padre de la genética y esto se debe a sus investigaciones basadas en plantas guisantes. Con esta concluyó que las características progenitoras son heredadas por los descendientes y esto se basó en sus tres leyes. La primera en el principio de la uniformidad, la segunda principio de segregación y la tercera principio de transmisión independiente. En 1869 se aísla el ADN por primera vez y esto se debe al biólogo Friedrich Miescher. Mientras realizó un experimento, encontró una sustancia desconocida a la cual llamó nucleína. Esta la llamó así debido a que la había extraído a partir de núcleos celulares. El material biológico estudiado era diferente a cualquier otro, por lo que concluyó que había aislado un componente biológico no descrito anteriormente, asociado casi exclusivamente con el núcleo. 1882. Primer científico en observar cromosomas. Walter Mifflin descubrió en el núcleo de la célula una sustancia de color que nombró cromatina, que durante la división celular denominó mitosis. Se separaba en filamentos a los que luego se le dio el nombre de cromosomas. 1885. Estructura básica del ADN. Ulrich Kösel demostró que en la hidrólisis de nucleoproteínas hay dos componentes, proteína y ácido nucleico. A su vez está formado por timina y adenina. También descubrió el ácido tímico, la agmatina y la histidina. 1902. Errores congénitos del metabolismo. Archibaldo estudió algunas enfermedades que se heredan en ciertas familias y con esto se basó en las leyes de Mendel. Identificó los rasgos generales de las enfermedades asociadas a la herencia. Por esto se crea el término de errores congénitos del metabolismo. 1904. Elementos hereditarios. William Benson confirma todo lo descrito por Mendel, enfatizando el carácter predecible del modo de la herencia inscritos en la célula. Estos factores o elementos hereditarios son bautizados como genes y el estudio de la herencia como genética. 1915. Teoría cromosomática de la herencia. Theodore y Walter. Esta teoría estudió los segmentos de ADN que codifican proteínas específicas. Esta teoría permitió comprender por qué ciertas características se heredan y otras no. Es decir, porque un alelo se transmite y otro no, ya que son independientes el uno del otro. 1928. Genética de la bacteria. Griffin demuestra que es posible transferir una cepa microbiana a otra. Este factor se asocia a la genética de la bacteria cumpliendo con las leyes de Mendel. Sin embargo, su estructura es una gran incógnita. Bueno, vamos a continuar con el año 1929, que es donde se identifica la desoxirribosa. Y esto pues fue gracias a Phoebus Aaron Levin, que era pues un ruso estadounidense, doctor en medicina y bioquímico. Levin fue quien demostró que el ADN contenía otra azúcar de 5 carbonos, la desoxirribosa, la cual era diferente, por supuesto, a lo que era la ribosa. De esta manera fue como este ácido nucleico se llamó ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico. Y así Levin pues pudo demostrar que el ADN está formado por una desoxirribosa, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas, que pues todos ya las conocemos, que es adenina, guanina, timina y citosina. Seguimos con el año 1944. El ADN es el material genético. Avery, MacLeod y McCaughey
realizaron el primer experimento que concluyó que el DNA es el material genético, y su experimento nos logró demostrar que el ADN procedente de una cepa virulenta lisa de neumococo pudo transformar una cepa rugosa a la variedad lisa. Ahora bien, continuamos con el año 1950. Ley de Chargaff. Erwin Chargaff estudia la composición de ácidos nucleicos y establece su ley. Esta ley pues consistió en que él analizó el contenido molar de lo que eran las bases del ADN, que estos provenían de diversos organismos, y descubrió que en todos los casos, o sea, adenina era igual a timina y que guanina era igual a citosina, o lo que era lo mismo, adenina más guanina es igual a timina más citosina. Este resultado nos indicó que los ácidos nucleicos no eran la repetición de lo que era un tetranucleótido, sino que existía variabilidad en la composición de las bases nitrogenadas. Bueno, ahora nos desglosaremos al año 1952, que es el experimento de Hershey y Chase. Ellos realizaron experimentos en un virus y gracias a eso pues lograron confirmar que el ADN es el soporte físico del material hereditario. Y para que ellos pudieran confirmar esto, pues se llevaron o realizaron, mejor dicho, dos experimentos. El primero consiste en que marcaron el ADN de los fagos con el isótopo radiactivo fósforo 32. Dejaron que los fagos del cultivo infectaran a la bacteria y luego retiraron las cubiertas proteicas de las células infectadas mediante una licuadora y después centrifugaron. Después hallaron que el indicador radiactivo era visible solo en las células bacterianas y no en las cubiertas proteicas. Para el segundo experimento, ellos marcaron los fagos con el isótopo radiactivo azufre 35 y pues tras la separación se halló que el indicador estaba presente en las cubiertas proteicas, pero no en las bacterias infectadas, con lo que pues se pudo confirmar que el material genético era pues lo que infecta a las bacterias. Continuamos con el año 1953, doble hélice del ADN. Bueno, aquí James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins descubrieron la estructura molecular de los ácidos nucleicos. Ellos, para poder descubrir esta estructura, en lugar de realizar nuevos experimentos, recolectaron y analizaron lo que eran fragmentos de investigaciones ya existentes y los juntaron. Su hallazgo sobre la estructura del ADN fueron gracias a la química Rosalind Franklin. Ella era experta en lo que era la cristalografía de rayos X. La cristalografía de Franklin reveló la estructura del ADN y esta imagen pues logró formar un patrón de difracción, lo cual les dejó ver a ellos pues la verdadera estructura de la molécula. La estructura del ADN, según el modelo de Watson y Crick, es una hélice dextrógira de doble cadena antiparalela. El esqueleto de azúcar fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que en lo que son las bases nitrogenadas se encuentran en el inferior y forma partes unidas por puentes de hidrógenos que hacen que éstas pues se mantengan juntas a las cadenas del ADN.
seguimos con el año 1966, donde se logró descifrar el código genético. Esto gracias a Marshall Nirenberg y Mathey, quienes fueron ellos los que encontraron la relación existente entre las 64 combinaciones de las 4 bases de ADN. Luego, el año 1968, los fragmentos de Okazaki. Reiji Okazaki, su mujer Tsuneko Okazaki y Kiwako Sakabe publicaron evidencias experimentales de lo que fue la replicación discontinua de una de las cadenas que componen la doble cadena de ADN y la otra de forma continua. Ahora bien, continuamos con el año 1975. Tijeras moleculares, enzimas de restricción. Daniel Nathans y Hamilton Smith descubrieron un tipo de proteínas que fueron las enzimas endonucleasas que actúan como tijeras moleculares, cortando la doble cadena de ADN a través de lo que era el esqueleto de fosfatos sin dañar las bases. En 1983 se crea el PCR. Cary Vance Munich concibió la invención de la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN. El método utiliza secuencias cortas de ADN llamados cebadores para seleccionar la parte del genoma a amplificar. 1990. Proyecto del genoma humano. Este proyecto fue un programa de investigación colaborativo e internacional, cuya meta era el entendimiento completo de todos los genes de los seres humanos. Todos nuestros genes juntos se conocen como nuestro genoma. Este proyecto fue la culminación natural de la historia de la investigación de la genética. 1996 nace la abeja Dolly. Esta abeja nació como resultado de un experimento realizado de la ubre de la madre de Dolly. Los científicos sacaron una célula que contiene todo el material genético, ADN, de esta abeja adulta. Después, a la otra abeja les trajeron un óvulo, el cual serviría de una célula receptora. 1999. Terapia genética. Se comenzó la terapia genética con células madre en niños con inmunodeficiencia combinada severa, mejor conocido como síndrome del niño burbuja. La terapia genética consiste en la inserción de genes funcionales ausentes en el genoma humano. (2001) Primer mapa completo. La investigación reveló que la planta probablemente cuenta con más genes que un ser humano. Sin embargo, el genoma del arroz, al igual que el de otras plantas, contiene una gran cantidad de duplicaciones. 2003. Finaliza el proyecto del genoma humano. Se completó este proyecto exitosamente, con el 99% del genoma secuenciado con una precisión del 99%. Para finalizar, concluimos con el 2007, ENCODE. Este es un proyecto de investigación público lanzado por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos. En septiembre del 2003, este es de 2 sesiones. Continuó hasta finalizar el 2007, destinado como un seguimiento del proyecto Genoma Humano. Este proyecto, ENCODE, pretende identificar todos los elementos funcionales en el genoma humano.